Hola, seguidor de Cristo. Te invito a que hagamos un análisis de una clase del maestro, profesor, pastor Samuel Pérez Milo, una clase que se llama Los eventos futuros de escatología. Obviamente él tiene un sistema de interpretación y una teología dispensacionalista. Siempre yo trato de compartir y de promover y de divulgar en este canal el punto de vista diferente del sistema dispensacionalista, y es el punto de vista que se llama teología del pacto, y que no concuerda y no comparte y difiere bastante del sistema y de la teología dispensacional. Entonces yo te invito, como una forma didáctica, como una forma de aprendizaje y de poder compartir distintos puntos de vista. Repito, siempre decimos que dentro de la ortodoxia y dentro de la sana doctrina común de todos los evangélicos pueden coexistir estos dos puntos de vista y estas dos teologías, que son dispensacionalismo, pactualismo, y hay otras. Y no hay ningún problema, nadie se tiene que confundir, ni enojar, ni nada, sino que somos todos hermanos, tenemos las doctrinas centrales firmes, todos en común, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, como dice Efesios 4, pero tenemos diferencias en cuanto a doctrinas secundarias. En este caso, puntualmente la escatología, que es el estudio de los eventos del futuro, los eventos del tiempo final. Eso quiere decir escatología. Entonces, este profesor, Samuel Pérez Milo, muy admirado por mí, en otros temas, comparto y quedo con la boca abierta al escucharlo. Por ejemplo, recomiendo un video que está en YouTube que se llama Clase Magistral, es impresionante, de este maestro, Samuel Pérez Milo, muy, muy bueno. Pero en esta materia en particular, de la escatología, difiero respecto del punto dispensacional. Entonces, como una forma didáctica de poder comparar los sistemas y de reflexionar, porque tenemos que seguir la verdad en amor, buscar la verdad en amor, y sobre todo en nuestra fuente de autoridad máxima, que es lo que Dios nos dejó, la palabra de Dios, ¿sí? Hoy estamos abrumados de información, tenemos información de sobra, tenemos 1000 voces que nos dicen distintas cosas, y en ese mar, en ese oleaje impresionante de cantidad de información, los cristianos, Dios no nos dejó a la deriva, nos dejó una firme ancla, nos dejó una roca firme, que es la palabra de Dios. Así que aferrate, abrazate a la palabra de Dios. Ahí está el mensaje de Dios. Y cuando tenés que tomar una posición de fe para tu vida cristiana, anda y acudí a la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Humildemente, aquí el maestro Samuel Pérez Milo va a defender su punto de vista y va a citar muchísimos versículos que los vamos a tratar de ver a todos. Y entonces vamos a ir analizando y yo voy a ir marcando mis diferencias en cuanto a la interpretación de esos textos, ¿sí? Y punto, nada más. Después cada uno interpreta como quiere, no hay ningún problema. Pero quizás este debate nos lleva a interesarnos más para que nuestra fe y nuestro conocimiento de las doctrinas que hacen crecer y ser más contundente y más fuerte nuestra fe, ojalá que nos lleve a profundizar. Y si vos estás escuchando y tenés el punto de vista, vas a ver cómo lo defiende Samuel Pérez Milo, impresionante, espectacular cómo lo defiende y cómo lo plantea, es un maestro tremendo, ¿sí? Entonces, si vos tenés este punto de vista dispensacionalista y quizás esta interacción que vamos a hacer ahora te ayude a reafirmar tus conceptos y tu teología, ¿sí? Y yo voy a seguir y estoy abierto al Espíritu, a Dios, a su palabra, para que también nos vaya guiando a toda la verdad y podamos hacer que nuestra fe crezca y que nuestro conocimiento de las doctrinas pueda ser cada vez más fuerte, ¿sí? Para conocer más a Dios, para amarle más, para obedecerle más y para que su propósito se cumpla en nuestra vida, para poder seguir sus pasos y hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? En este mundo. Estoy un poco despeinado, pero bueno, acá lo importante es la doctrina, ¿sí? Estamos llegando en este día, llegando al final del día, así que a ver, vamos a poner a grabar la pantalla. Sí, ahí está grabando ya. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir viendo el video y vamos a ir deteniéndolo, leyendo los versículos que los tengo a todos acá. Y vamos a ir viendo, yo voy a dar lo que yo leo que dice la Escritura y vamos comparando y enriqueciendo un debate, ¿sí? Esto siempre hay que trabajarlo y manejarlo en un nivel espiritual. Si nadie se va a confundir de nada. No. Las doctrinas básicas y centrales las tenemos todos en común. Tenemos un Dios, tenemos al Señor Jesucristo que es el Salvador, y solo por su gracia, por fe en su Evangelio, en base a la Escritura, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios, el Señor vino, murió, dio su vida. En esa muerte vicaria tenemos la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados. Jesús resucitó, ascendió a los cielos y desde ese lugar un día va a volver para juzgar a los vivos y a los muertos, y va a ocurrir la resurrección general, total de todos, y todo ser viviente, toda persona va a dar cuenta delante de Él. Y los que abrazaron la buena noticia de la salvación vamos a tener la salvación eterna, y los que no, ¿sí? Y está la vida eterna.
las doctrinas centrales están en común para todo el pueblo evangélico, ¿sí? Y después, en doctrinas y en puntos de vista de temas más secundarios, en los cuales está totalmente permitido diferir y disentir y tener distintas posturas, ahí hay distintos, justamente, puntos de vista, sistemas de interpretación, y está todo bien, ¿sí? Pero en el debate se enriquece y quizás vos estás escuchando este video y nunca escuchaste nada de escatología ni de puntos de vista teológicos de interpretación de la palabra de Dios, y quizás te puede venir bien esta intervención, esta charla, para seguir profundizando, y que cada uno pueda conocer a Cristo y buscar en la palabra de Dios. Esto es lo que más queremos, porque tenemos muchos versículos para leer. Son todos los versículos que va citando Samuel Pérez Millo en este video. Así que bueno, sin más, vamos a dar comienzo. Ahí arranca Samuel Pérez Millo. Para cerrar esta serie sobre doctrinas fundamentales, debemos tratar algo sobre la profecía bíblica de los eventos futuros. Esta serie se ha dado con mayor extensión y se tituló Eventos Futuros, en la que hay varios vídeos y a donde podéis recurrir para ampliar el tema buscándolos en el canal. Vamos a considerar dos aspectos de la profecía bíblica. El primero tiene que ver con las iglesias y el segundo con el mundo en general. Comenzamos pues por el futuro para la iglesia. La Biblia enseña que el acontecimiento que la iglesia espera y que será inminente es el traslado o arrebatamiento de la iglesia. Es un acontecimiento anunciado varias veces a lo largo del Nuevo Testamento y de forma especial en la carta primera a Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 y sobre todo primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Bueno, lo detenemos brevemente ahí. A ver, vamos a decir algo. El sistema dispensacionalista tiene un esquema de cómo van a ser los eventos del futuro. Y el profesor, el maestro que está enseñando, tiene claramente tiene este sistema escatológico de interpretación de la Biblia, ¿sí? Llamado dispensacionalismo. Y se lo digo, es bastante fácil, digamos. Es un poco complicado, pero a su vez fácil, de tantas veces que lo hemos escuchado. Y yo se los digo brevemente, porque eso es lo que él va a tratar de justificar y de buscar respaldo escritural para, para defender y para, argumentar a favor de este esquema. Que el esquema es este, la mayoría lo sabe. El final de los tiempos, los eventos del futuro, para el dispensacionalismo es así. Va a haber un día en donde va a ocurrir un rapto, el rapto secreto, un rapto donde toda la iglesia, todos los verdaderos creyentes van a desaparecer, Dios los va a llevar, los va a quitar de esta tierra, ¿sí? El mundo acá va a seguir, todas las personas van a seguir con sus actividades, y el grupo de todos los creyentes que estén vivos en ese momento van a ser raptados. Los que murieron en Cristo, ¿sí? También van a ser resucitados, y juntos, según este esquema, van a encontrarse con Cristo y van a ir al cielo, ¿sí? Mientras tanto, acá van a continuar 7 años en el mundo, donde va a haber 3 años y medio relativamente de prosperidad y tranquilidad, y 3 años y medio de mucha tribulación, la gran tribulación que se le llama, ¿sí? Así que van a estar ocurriendo eventos aquí en la tierra, pero en el cielo van a estar ocurriendo eventos con la iglesia y con Cristo, repito, según este sistema de interpretación, que yo no comparto, ¿sí? Pero sí este pastor, y entonces vamos a ir a ver qué tan sólida y qué tan fuerte es el apoyo escritural que tiene este esquema. Ese es el propósito de este análisis, ¿sí? No tengo por supuesto, en el Señor no tengo absolutamente nada en contra de Samuel Pérez Millo. Al revés, admiración de tanto estudio, de tanta sabiduría y de tanto conocimiento de la palabra de Dios. Pero sí, en esta materia en particular sí tengo una gran diferencia. El punto de vista de la teología del pacto difiere sensiblemente respecto de este tema puntual, los eventos del futuro, la escatología, ¿sí? Entonces, rápidamente, al final, lo estoy haciendo largo, en el cielo va a ocurrir, con la iglesia va a ocurrir el tribunal de Cristo, vamos a mencionarlo nomás, después cada uno puede profundizarlo e investigarlo, y en el tribunal de Cristo, los cristianos en ese juicio no van a ser condenados ni nada, sino que van a ser premiados según sus obras, según lo que hicieron, bueno o malo, va a ser de premiación. Y después ahí también va a haber un evento que se llama las bodas del Cordero, y eso ocurre en el cielo con la iglesia. Mientras tanto, aquí transcurren los 7 años, y al final de los cuales Cristo con su iglesia vuelven, y entonces ahí ocurre la segunda venida de Cristo. Entonces, para el sistema dispensacionalista, la segunda venida de Cristo viene en 2 partes, ¿sí? Primero una parte secreta, y 7 años después un regreso de Cristo visible, contundente, notable, ¿sí? Este es el esquema tradicional del sistema dispensacionalista. En esa segunda venida, bueno, ocurre el juicio final, y comienza el milenio. El milenio aquí en la tierra, un milenio judío, pero la iglesia va a estar en el cielo. Y acá en la tierra continúa un milenio, 1000 años reales, donde la gente
va a haber gente viviendo con cuerpos mortales, van a seguir naciendo, creciendo, reproduciéndose y muriendo, ¿sí? Por 1000 años. Y en esos 1000 años Cristo va a reinar. Más o menos es así. Mientras tanto, la iglesia ya está en el cielo, en la eternidad, disfrutando del descanso eterno. Ese es el sistema dispensacionalista, que es el que va a defender y argumentar acá Samuel Pérez Milo en esta clase, ¿sí? El sistema pactualista es muy diferente y es bastante más simple, ¿sí? En este periodo, tanto Israel o no Israel, judíos o no judíos, tenemos que, para ser hijos de Dios y para pertenecer al pueblo de Dios, tenemos que venir a Cristo, tenemos que abrazar el Evangelio, Dios nos da vida eterna, y cuando llegue el día final, en ese mismo día, Dios va a raptar, va a hacer el arrebatamiento, el rapto, pero no secreto, sino que va a ser con trompeta de Dios, todo el mundo se va a enterar, y la iglesia y los muertos en Cristo van a ser resucitados, y los que estemos vivos vamos a ser transformados, vamos a encontrarnos con el Señor, y vamos a descender con Él aquí a la tierra, y entonces ahí va a ser la resurrección general de todos, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, lo quieran, nosotros los cristianos lo vamos a hacer de corazón, y las personas que no lo quieren igual van a decir Jesucristo es el Señor, van a reconocer, pero ya no van a tener oportunidad de arrepentimiento ni de nada. Ahí va a ser el juicio final, y se separa, como dice la parábola, el trigo de la cizaña, el trigo va al granero, la cizaña al fuego que nunca se apaga. Y fin, se terminó. Para el sistema amilenial, o el sistema de teología del pacto, el milenio de Apocalipsis 20 es el periodo que va entre la primera y la segunda venida de Cristo, donde ocurre lo que se llama el misterio del reino, y el reino de Dios va avanzando, como dicen las parábolas de Mateo 13. ¿Sí? Esos son los dos sistemas. ¿Está? El sistema dispensacionalista, hay un rapto, hay un periodo de 7 años, la semana 70 de Daniel, la iglesia pasa por el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y mientras acá abajo el mundo hay gran tribulación, está el anticristo, etc. Y después viene el fin, la segunda venida de Cristo, que sería la tercera, desde el punto de vista dispensacional, porque vino la primera en el pesebre de Belén, viene la segunda en el rapto, y la tercera vez viene visiblemente, y ya para poner fin a la historia y comenzar un milenio terrenal. ¿Está? Ese es el sistema dispensacionalista, que acá el maestro va a defender, y va a argumentar, y va a apoyar con muchos versículos que vamos a tratar de leer. Y yo ya los estuve viendo los versículos, y me parece, el apoyo escritural me parece muy, muy débil, muy, muy débil. Me da la sensación de que no se va a la escritura a obtener el esquema, sino que ya vengo con un esquema previo, y trato de acomodar los versículos para que me justifiquen el esquema. Esa es la sensación que a mí me queda. Pero vamos a verlo y vamos a tratar de contrastar los dos sistemas. A ver. Cuyo texto leo ahora. 1 Tesalonicenses 4:16. Primero citó acá, citó 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí el maestro, Samuel Pérez Milo, dice que acá en este versículo de 1 Corintios 15, 51 empezamos a ver base escritural para argumentar a favor de que la iglesia va a ser raptada, va a ser quitada secretamente de la tierra en este rapto secreto donde Cristo viene donde se produce el arrebatamiento, que se llama teológicamente, ¿sí? Yo leo este versículo, no me parece tanto. No sé qué te parece a vos. Mirá, 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La sensación que me queda al leer este versículo es que esto no va a ser algo secreto, sino que acá dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. No sé si seguramente escuchaste lo que es una trompeta, es muy ruidosa, ¿sí? Así que en principio, para empezar, hay muchos versículos, no nos vamos a detener tanto, pero para empezar, está bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ahí. Para mí es en el último día, es en el momento, la segunda venida de Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando de la resurrección, está hablando, digamos, en un contexto cristiano, en un contexto de salvados, ¿sí? No se dice nada de los perdidos, de los condenados, porque en el contexto no viene hablando de eso, ¿sí? Así que bueno, sigamos, a ver, escuchando. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cristo lo había prometido. En Juan 14, 1 al 3 dice, voy a preparar lugar para vosotros y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Los ángeles confirmaron esas palabras de Jesús. Vamos a detenernos un poquito acá. Nuevamente, Samuel Pérez Milo para, digamos, argumentar a favor del arrebatamiento 7 años antes de la venida de Cristo visible. 7 años antes él defiende que va a haber un rapto secreto. Entonces va dando argumentación bíblica
para apuntalar esa idea. Y cita acá 1 Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, está acá Samuel Pérez Milo y el dispensacionalismo toma este versículo para decir que va a haber un rapto secreto, que nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta, los cristianos van a desaparecer, como están en las películas de Dejados Atrás o series, no sé, nunca las vi. La gente va a seguir y va a decir, ¿qué pasó? Que desapareció la gente. Y no van a saber, según el dispensacionalismo, no van a saber qué es lo que pasó, porque es secreto. Pero fíjense lo que dice el versículo. El mismo versículo que él cita para respaldar la idea, veo que no es secreto. Fíjense, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora yo ya lo estuve viendo el video. Él va a argumentar en el sentido de que dice los muertos en Cristo. O sea que va a decir que hay una resurrección. La resurrección no es todo el mismo día, según el dispensacionalismo. Aquí hay una resurrección parcial 7 años antes, y después va a haber una resurrección general en 7 años después, ¿sí? Pero no veo que acá este pasaje afirme y apoye esa idea. Es cierto que dice los muertos en Cristo resucitarán primero, sí, pero porque si uno ve el contexto, viene hablando en un contexto cristiano, en un contexto de salvados. No viene hablando, no está en el contexto, no viene hablando de perdidos, de los perdidos, de los que no van a ser salvados, sino que está hablando de cristianos. Entonces dice, bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero eso no quita que en ese momento los muertos que murieron sin Cristo también van a resucitar, según mi punto de vista. También van a resucitar, aunque acá no lo menciona, pero porque está hablando de cristianos. Entonces, no, me parece que este apoyo escritural, este versículo, es débil para argumentar de que la resurrección va a ocurrir en 2 etapas, en 2 partes distintas. La resurrección, justificar que los muertos en Cristo van a resucitar acá, pero no los otros muertos, los muertos sin Cristo, por este versículo a mí no me da esa sensación. Al interpretarlo con exégesis honesta, o sea, comprensión de texto, no es secreto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso para mí ahí no hay ningún secreto. Todo el mundo se va a dar cuenta cuando venga el Señor. Nadie va a decir, uy, ¿qué pasó? No, sí, va a decir, ahí está Cristo. Al final era verdad, van a decir. La gente va a llorar, ¿sí? Toda rodilla se doblará, Filipenses 2. Todos van a decir, Jesucristo es el amo, es el Señor, es el creador del universo, el Salvador. Y muchos van a llorar y arrepentidos por no haber aceptado su invitación de amor. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, van a resucitar los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué preciosa promesa, ¿sí? Tengo una persona muy querida, mi mamá lo voy a decir, que siempre me reta que por qué tengo esta posición teológica. Y bueno, entonces ella siempre me dice, pero ¿vos no crees en el arrebatamiento? Sí, creemos en el arrebatamiento. Acá está clarito, seremos arrebatados. Lo que no creo, y lo que no creemos desde el punto de vista de la teología del pacto, es que este arrebatamiento va a ser 7 años antes del día del Señor, del día final. Y que va a ser secreto. Eso es lo que no creemos. Pero sí creemos, acá dice, seremos arrebatados. Después vamos a ver Tesalonicenses, estamos acá en Tesalonicenses, el arrebatamiento, sí creemos, sí. Va a ser el día final. En ese día, para la teología del pacto, en ese día va a ocurrir todo, ¿sí? La iglesia va a ser arrebatada, los muertos en Cristo van a resucitar, los muertos sin Cristo también van a resucitar, todo el mundo va a resucitar. Como dice Daniel, en la profecía, algunos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte, ¿sí? También busquen en la última parte del Evangelio de Juan, capítulo 5, también ahí en los últimos versículos del capítulo 5 de Juan. Fíjense, al que le interesa, fíjense que también habla de esto. En un día todos van a resucitar, todo el mundo, y los muertos en Cristo, los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados, como dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Y los que estén vivos en ese momento y que no sean de Cristo, también van a ir al juicio final. Todos vamos a estar en ese juicio final. Y los que abrazamos a Cristo y su plan de salvación, vamos a pasar ese juicio. Vamos a ser librados de ese juicio porque nos suscribimos, nos acogimos, nos abrazamos a la propuesta de salvación de Cristo. Y por sus méritos y por sus obras vamos a ser salvados. Y aquellos que no aceptaron el único camino de salvación que hay, que es Cristo, el único camino que hay, en ese juicio lamentablemente van a ser condenados eternamente, ¿sí? Ojalá, si vos me estás escuchando, puedas tener la seguridad de tu salvación en Cristo, ¿sí? 1 Tesalonicenses 4:16, ¿sí? Porque el Señor mismo con voz de mando y hay un único día, ¿sí? En ese día hay resurrección, en ese día hay juicio final, en ese día todo el mundo va a estar delante del Rey. Y ese mismo día va a empezar la eternidad, va a empezar la vida eterna y también lamentablemente, la palabra de Dios lo dice, va a comenzar también la muerte eterna, la muerte de la cual no hay más retorno ni más ninguna otra posibilidad. Tremenda la realidad y el riesgo al que está
expuesto la persona que en esta vida no viene a Cristo y no toma en serio las cosas de Dios, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir porque si no se va a hacer muy largo. A ver, seguimos escuchando a Samuel Pérez Milo. No porque necesitasen confirmación, sino que como la Biblia dice, toda palabra dicha por medio de ángeles ha tenido cumplimiento. Ellos recuerdan a los que estaban con los ojos mirando al cielo en el día de la ascensión, que este mismo Señor vendrá otra vez, como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Además, bueno, aquí hay un pasaje, Hechos capítulo 1, 10, 11, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Perfecto, no hay ningún problema. El día final, así como el Señor se fue, así va a volver, ¿sí? Pero acá no hay ningún elemento para decir que va a haber un rapto secreto, un arrebatamiento antes y en dos etapas. Hasta ahora no hay nada, ¿sí? Hasta ahora los versículos que estamos leyendo cuadran perfectamente con el sistema pactualista y no veo ningún sustento hasta ahora, vamos a seguir, no veo ningún sustento para justificar un rapto secreto de los cristianos, el esquema dispensacional, ¿sí? No lo veo, sinceramente le digo, sacándome cualquier prejuicio, es como si nunca hubiera leído nada de la Escritura. Vos me decís, lee estos 3 pasajes y esto de acá sacás que hay 7 años un rapto secreto. No lo veo. Pero sigamos. Además, Cristo pidió al Padre por esto, y es una de las peticiones que él hace y recoge Juan en el capítulo 17 de su Evangelio. Tiene una absoluta garantía de cumplimiento, ya que el Padre nunca ha negado nada a su Hijo. La Biblia hace referencia al acontecimiento en muchos lugares. Bueno, aquí lo que dice Samuel Pérez Milo, que Jesús pide al Padre, acá está, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, el Señor dice, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, ¿sí? Perfecto, no hay ningún problema. Tampoco veo acá un respaldo para un rapto antes de la tribulación, que la venida de Dios, de Cristo, sea en 2 partes, no lo veo, hasta ahora no lo veo. Perfectamente ese día el Señor está pidiendo que donde Él esté, sus hijos y sus hermanos y sus salvados estén con Él. Perfecto, el Padre va a contestar esa oración y ese día, gloria a Dios, vamos a estar con Él. Esta petición que hizo Jesús un día se va a cumplir y vamos a estar con Él. Hasta ahora está todo bien, seguimos escuchando. Algunas veces más extensas que otras. Menciono para recordaros esta cuestión que Pablo lo menciona en todos sus escritos, salvo en la carta a Filemón. Y ahí podéis buscar desde Romanos 8, 17 hasta la carta segunda de Timoteo. A ver, dice Samuel Pérez Milo que Pablo y todo el Nuevo Testamento habla de esta venida de Cristo. Él tácitamente, no lo está diciendo explícitamente, pero en su sistema, en su esquema, y más adelante lo va a mencionar, él está diciendo que en todo el Nuevo Testamento y en todas las cartas de Pablo, excepto en Filemón, hay referencias y hay apoyo bíblico escritural para un rapto o una venida de Cristo en secreto, donde solamente la iglesia se entera, los demás no se enteran, quedan ahí perplejos preguntándose por qué desapareció tanta gente. Entonces, él dice desde Romanos 8, y a ver, creo que acá lo tengo seleccionado, vamos a ver, Romanos 8, 17, dice así la palabra de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Perfecto, me parece genial. Tampoco veo acá un apoyo escritural para un rapto ni nada. Está diciendo que un día vamos a ser glorificados con Cristo, ¿sí? Me encanta, está perfecto hasta ahí. A ver, sigamos. O a Timoteo, mejor dicho. Ahora bien, este acontecimiento que es de singular importancia también hace referencia a él el Santiago en su epístola, capítulo 5 y versículo 7. Pedro, el apóstol... A ver, vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo 7. Repetimos, Samuel está diciendo que en todos estos pasajes es el apoyo para afirmar que la venida de Cristo va a ser exclusivamente vista por la iglesia, los demás no se van a enterar, y la iglesia va a ser raptada y va a ser llevada al cielo 7 años antes del día del Señor, del día final, del día del juicio final, de la segunda, digamos, de la venida visible de Cristo. Así que él dice, pone como argumentos Santiago capítulo 5, versículo 7. Vamos a leerlo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nuevamente, perfecto el versículo, me encanta. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tampoco veo acá un apoyo escritural a un rapto secreto pretribulacional 7 años antes, ¿sí? Este versículo tranquilamente apoya el sistema pactualista, la teología del pacto. Todos los cristianos tenemos que con paciencia esperar la venida del Señor. Así que bueno, seguimos nomás. Se ocupa de él en carta primera
capítulo 1, versículo 13. Juan el apóstol en varios escritos. A ver, primera Pedro, dice él, 1.13. Después ustedes pueden buscarlo en su página y verlo de corrido. Yo lo estoy cortando y eso es una desventaja para seguir el hilo. Pero él lo que está diciendo acá es que todos estos versículos marcan y son un apoyo, un respaldo, a mi juicio muy débil, prácticamente nulo, para apoyar o para justificar una venida de Cristo en dos etapas, digamos. En una etapa 7 años antes, en secreto, y llevando a la iglesia. Dice, fíjense este versículo, dice él. A ver, ¿qué dice esa 1 Pedro 1.13? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De hecho, este versículo, este pasaje, más bien contradice el sistema, el evento dispensacionalista del rapto secreto o del arrebatamiento que nadie se entera, vamos a decir. Porque acá, fíjense, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, ese día, Jesucristo, todo el mundo va a ser manifestado, todo lo van a ver. Así que este versículo en realidad no apoya la idea dispensacionalista. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que bueno esto, que nuestro entendimiento esté bien firme en la palabra de Dios. Sed sobrios, sed equilibrados y esperad por completo en la gracia que se os traerá Cristo. Ese día que venga, no, va a traer su gracia. Se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, no va a ser secreto. ¿Te das cuenta, seguidor de Cristo, que estás siguiendo este estudio? Por eso te digo que veo que los argumentos hasta ahora son débiles, escriturales. Buscar, más bien, todo lo que hemos leído ahora son versículos que apoyan el sistema de la teología del pacto. O sea, que va a haber un día final, como el Señor dijo en las parábolas de trigo y la cizaña. Un día los ángeles salen a cosechar trigo, cizaña, el trigo va para el granero, la cizaña al fuego que nunca se apagará, y punto. Es un evento. En un evento ocurre todo, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Jesucristo se va a manifestar ese día. Así que bueno, seguimos, a ver. Pero especialmente desarrolla los acontecimientos finales en el libro de Apocalipsis. Judas lo menciona en el versículo 21. Y la Biblia se cierra con esta promesa. A ver, vamos a ver Judas, porque bueno, está bien, en su estudio, ahí para YouTube, obviamente no puede leer todos los versículos, pero vamos a leerlo nosotros, tenemos todo el tiempo del mundo. No sé quién me va a seguir, 40 minutos. Vamos a ver si después lo podemos separar en capítulos, pero bueno. Fíjense lo que dice acá. Vamos, Judas, porque hay que ver versículo por versículo. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A ver, de vuelta. Conservaos en el amor de Dios. Tenemos que estar siempre en una relación de amor con Dios, amándole, sabiendo que Él nos ama. Conservados en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sí, estoy esperando cada día esa misericordia del Señor Jesucristo para entrar en esa vida eterna. ¿Cómo anhelamos los seguidores de Cristo? Ese día que comienza la vida eterna. Qué espectacular va a ser. Lo anhelamos, lo esperamos. Tenemos plena confianza porque Él no miente, porque Él nos prometió. Y Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta. Así que esperamos ese día en el que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nuevamente, no veo que este versículo apoye, más bien diría es neutro, no apoya ni una posición ni la otra. O sea, estamos esperando ese día de Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, dice. ¿Sí? Así que bueno, a ver, vamos a seguir. Ciertamente vengo en breve. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20. Apocalipsis, los tengo todos seleccionados acá. Apocalipsis. Dice acá el hermano querido, Apocalipsis 22:20, que es un pasaje que apoyaría el regreso de Cristo por su iglesia secretamente, pero fíjense lo que dice. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Nuevamente, genial, me encanta el pasaje. El Señor dice, aguanten que en un breve tiempo voy a volver. Vengo, dice, vengo. Perfecto, genial el versículo. Nuevamente no veo que apoye un rapto secreto. Pero sigamos, a ver. ¿Cuáles son las principales características de ese acontecimiento? Se trata, en primer lugar, de una resurrección parcial de entre los muertos. No resucitan todos, sino solo los muertos en Cristo. Primera a Tesalonicenses 4, versículo 16. Bueno, a ver si está Primera Tesalonicenses. Ajá. Fíjense lo que decíamos hoy. Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto, los muertos en Cristo resucitarán primero, es el argumento que usa el hermano Samuel Pérez Milo para decir que la resurrección no va a ser toda junta, no va a ser todo en un mismo día, sino que acá dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si uno viene al análisis normal de interpretación, resucitarán primero que nosotros, los que vivimos.
No primero el que primero y después, 7 años después los otros. No, no lo veo a eso. Fíjate, los muertos de Cristo resucitarán primero que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con Él. A ver, se me bajó acá. Ahí está. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No, la verdad no veo que acá este pasaje sea un argumento bíblico sólido, contundente, para afirmar que la resurrección va a ser en distintos tiempos. Que acá esto está justificando de que 7 años antes de que resucitan los otros van a resucitar los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos y que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. No veo sustento acá, primero, para que esto sea una venida del Señor 7 años antes y tampoco para decir que la resurrección no va a ser parcial, como dice él. La resurrección va a ser parcial. Obviamente, como decíamos, en este contexto está hablando de cristianos. Por eso no menciona la resurrección de los muertos sin Cristo, porque no venía hablando de eso. ¿Para qué va a hablar? El argumento que viene recorriendo es de cristianos. Entonces, por eso no menciona a los perdidos que van a resucitar, como dice Daniel, van a resucitar para condenación. Pero van a resucitar ese mismo día. Y nosotros, los que estemos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir, vamos a ser arrebatados, si estoy vivo, cuando el Señor venga, vamos a unirnos a esos cristianos resucitados y vamos a recibir al Señor. Los muertos que resucitan y murieron sin Cristo van a resucitar también para ser juzgados y para ser condenados. Y los que estén vivos en ese momento y que no son creyentes verdaderos, no van a ser arrebatados, van a quedar acá en la tierra. Y en ese mismo evento, que va a ser la resurrección de todo el mundo, todos los muertos, no va a quedar nadie muerto de seres humanos, ¿sí? Desde el primero hasta el último van a estar todos vivos. La diferencia es que los que son creyentes, que estuvieron muertos y resucitaron, o los que estén vivos creyentes, van a tener una experiencia, y los que no van a tener otra experiencia. Pero todo va a ser el mismo día. No encuentro justificativo acá de que ocurra a destiempo, en 2 etapas, con un delay de 7 años. O sea, yo respeto a los maestros. Miren, el que está dando la clase sabe, pero 100.000 veces más que yo, de teología, de Biblia, de todo, ¿sí? Y lo respeto, lo honro, y no tengo absolutamente nada contra él, pero sí difiero y disiento de la teología y de la enseñanza respecto a este tema. Sí, repito, y no pasa nada. Estamos en total comunión, estamos dentro de la doxa. La doxa es las doctrinas centrales, comunes, y que todos creemos. Estamos todo bien, y hay una diferencia en muchos otros temas hay con otros temas, y no quiero mezclar todo, pero en particular en este tema hay diferencias. Hay un punto de vista y hay otro punto de vista. Y te quiero decir algo. Está bien que nosotros respetemos y honremos, por supuesto, a todo el mundo, y a personas, a cristianos, y nuestro respeto, nuestra honra y nuestro reconocimiento, ¿sí? Pero nuestra autoridad final en este mar de que todos te dicen algo distinto, nuestra autoridad final es la palabra de Dios. Vos agarrá la palabra de Dios y dale para adelante. Agarrá la palabra de Dios y decí, acá este versículo, ¿qué es lo que yo veo? Señor, vos sos la cabeza del cuerpo, vos sos la cabeza, y yo soy miembro de tu cuerpo. El que manda es Cristo. El que dice cómo es Cristo. Y Cristo nos dejó su palabra. Y nosotros tenemos que acudir a su palabra y no claudicar. No claudicar. Admiramos a todas las personas, respetamos, pero al que más honramos y respetamos es al que dejó la sangre en la cruz. A él lo respetamos, lo honramos, y si él me enseña, y el Espíritu Santo, a través de la palabra, en sana exégesis, en lectocomprensión, me está diciendo algo, yo tengo que priorizar lo que Cristo me dice. Lo que Cristo me dice es lo que voy a creer. Y si tengo dudas, voy a seguir estudiando como Hechos 17, los de Berea, que estudiaban y escudriñaban y inquirían y querían ver a ver si lo que Pablo estaba enseñando estaba bien, y los profetas, y buscaron. Así tenemos que ser los cristianos. Para poder estar muy, muy seguro de una enseñanza y de una doctrina de Dios para mi vida. Ojo, no es para pelearse, ni para andar contendiendo, ni a ver quién tiene razón, a ver quién es más inteligente o quién sabe más teología. No es para eso, hermano. Si pensamos de esa forma, estamos totalmente errados. Aquí es poder entender y comprender bien la palabra de Dios para que se haga raíz y fundamento en nuestra vida, para que nos lleve a conocer el propósito de Dios para nuestra vida y para que nosotros lo llevemos a cabo, ¿sí? Con fe a muerte en el Señor. Con la palabra, como dijo Lutero, estoy agarrado a la palabra de Dios y a mi conciencia. ¿Sí? No me puedo retractar, decía él, no me puedo retractar. Y así debemos ser los cristianos, con la palabra de Dios en la cabeza, ¿sí? Y con Cristo, y con mi conciencia, y con la inteligencia que Dios nos dio. Si yo veo que en la palabra de Dios dice A, y después viene alguien y me dice B, lo respeto, lo amo todo, pero yo voy a seguir lo que la palabra de Dios me está diciendo, ¿está? Entonces, quiero dejar aclarado este punto. Vamos a continuar escuchando a Samuel Pérez Milo, a ver. No todos los muertos resucitan, solo los que han muerto en Cristo, es decir, los creyentes. Por tanto, tenemos que tener clara esta característica. Esta será una operación de la omnipotencia de Dios.
De manera que Pablo, en la carta primera, Tesalonicenses 4:16, dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios. La voz de mando es similar a la dada en la resurrección de Lázaro. Cada vez que un muerto fue resucitado, hubo una voz de autoridad. En el caso concreto de Lázaro, las palabras de Cristo son claras. Lázaro, ven fuera. Se habla también de voz de arcángel, que anuncia la aparición del soberano, rodeado de sus ángeles, porque quien desciende es Jehová de los ejércitos. Menciona Pablo el sonido de la trompeta de Dios, que no es la trompeta final del Apocalipsis, sino el anuncio del cierre de una dispensación y la apertura de otra. Será además una manifestación de la victoria de la cruz. Vuelvo a 1 Tesalonicenses 4 y versículo 17, que dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El encuentro de la iglesia y el Señor ocurre en el aire, y en ese lugar es donde se manifiesta hoy la actividad de Satanás, al que la Biblia llama el príncipe del poder o de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2. Es una expresión definitiva de la gracia. El apóstol Pedro escribe en su carta primera, capítulo 1, versículo 13, y dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Además, supone un arrebatamiento fuera del mundo. El mundo queda aquí. Vamos a parar acá. Cita acá 1 Pedro 1:13 y dice: por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Creo que ya lo leímos este pasaje. Bueno, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Perfecto. Está todo bien. Estamos totalmente de acuerdo. Ahí comparto algo que dice ahí Samuel Pérez Milo, de que desde el punto de vista de la teología del pacto, sí, va a haber un arrebatamiento en el día final, en el día del Señor. Ese día, un día singular, todo va a pasar ese día. Los muertos van a resucitar, en Cristo, sin Cristo, todo el mundo conscientemente vivo y de pie delante de Cristo, y todos vamos a confesar, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Alegremente, muchos lo van a hacer, lo vamos a hacer alegremente, y lamentablemente, y lo digo con el corazón llorando, muchos van a tener que decirlo llorando también, llorando porque van a tener que decir: Jesucristo era el Señor y yo no lo admití. Pero en ese día, cuando seamos arrebatados y juntamente con los muertos en Cristo que van a resucitar primero y vamos a recibir a Jesús en el aire, ¿sí? Dice acá Pérez Milo, y está bien, está buenísimo, sí, porque ¿por qué va a ser en el aire? Y él cita Efesios capítulo 2, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Pablo. Entonces, en ese ámbito, en su terreno, en su arena, Jesús va a declarar la victoria final contra Satanás y contra su reino de maldad, en el aire, con su reino y con sus súbditos, con todos los que hemos sido salvados, ¿sí? Y ahí todos los que vinimos a Cristo, judíos, no judíos, de toda lengua, raza, nación, todo el mundo vamos a estar en ese momento con nuestro querido Salvador, viéndolo y alegrándonos y gozándonos de que somos del grupo de los salvados por Él. Y todo va a ocurrir en ese día final, en el día del Señor. Todo va a pasar en ese día. No encuentro en estos pasajes un apoyo para decir que no va a ser todo en un solo día, sino que va a ser 7 años antes, y que va a ser algunos sí, otros no, unos resucitan, otros resucitan. La verdad que si vamos a basarnos en lo que la Biblia, la Escritura dice, no veo que de estos pasajes salga ese esquema, para nada. Más bien, lo que veo que siempre ocurre en los hermanos dispensacionalistas es que ellos tienen previamente el esquema, entonces van a imponérselo a la Escritura, van a tratar de que la Escritura se amolde a su sistema, pero no debe ser así, no debe ser así. Yo tengo que ir a la Escritura y de ahí extraer mi teología, ¿sí? Y entonces después, por supuesto, con mi teología voy y leo, pero voy con una teología abierta, la que manda es la Escritura, la que manda es la palabra de Dios. Y si yo voy avanzando en mi estudio de la palabra de Dios y veo que tengo que hacerle ajustes a mi teología, que esto no era tan así, esto no era allá, esto un poco más, acá un poco menos, como afinando una guitarra, lo haré, lo puedo ir modificando, no es un esquema rígido, no es un esquema que no se puede modificar, le voy haciendo pequeños ajustes a mi teología, que la teología son como unos anteojos con los cuales yo voy y observo y leo la palabra de Dios, porque en esa teología tengo ya ordenadas las grandes enseñanzas, pero tengo que tener una apertura de corazón, una apertura de mente, de decir que si yo observo algo, si el Espíritu Santo que me va guiando a toda la verdad, si me va guiando a toda la verdad, quiere decir que voy en un progreso de conocimiento. Quiere decir que lo que hoy, la teología que tengo hoy, no es la misma que ayer, porque se fue enriqueciendo, fue ampliándose, fue mejorando, ¿sí? Está. Y en la medida que voy leyendo la palabra de Dios, voy cada vez enriqueciendo más mi sistema teológico que tengo, ¿sí? Pero, repito, no tenemos que tener un sistema rígido teológico, entonces ir ahí a agarrar los versículos y hacer lo que digan lo que yo quiero para que se cumpla mi esquema.
Eso no, hermanos, no. No debe ser así. Nosotros tenemos que ir con humildad a la palabra de Dios, porque es la única cosa que tenemos en este mundo de tanto ruido, de tantas voces, de tantos mensajes. Ahora, sobre todo en la época, en la era de las comunicaciones, de YouTube y de todas las redes sociales, y de todos los cartelitos que nos salen por todos lados todo el día, y uno dice, pero ¿quién, como dice la canción de Marcos Vidal, quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? Entonces, en ese mar tenemos un barco que no se mueve, que no le pasa nada. Es el barco, es la barca donde vamos con Jesús. Y esa barca es la palabra de Dios. Ahí, cualquier duda que tengas sobre cualquier cartelito que esté en las redes sociales, o así, esto será, vení a la Escritura, estudiala, tené una comprensión de todo el texto. Tratá de buscar una teología como esta, la que yo te estoy proponiendo, que digo que es genial. Pero bueno, si no te parece esta, tenés otra. Tenés dispensacionalismo, o tenés otra, no hay problema. Pero tenés una. Tenés un conocimiento de la Escritura, y ahí buscá en humildad, buscando la guía del Espíritu, cómo conocer más a Cristo y su propósito en la palabra de Dios, ¿sí? Ella es nuestra autoridad. Todos los demás hermanos, por más inteligentes, teólogos, maestros que sean y que hayan estudiado y todo, está bien, es valorable todo lo que hicieron, los que estudiaron, está todo bien. Pero 100 escalones, 100 pisos más arriba del mejor teólogo y del mejor maestro, 100 pisos más arriba está la palabra de Dios. Los 66 libros, los 27 del Nuevo Testamento, los 39 del Antiguo Testamento. Y ahí nosotros tenemos que ir y extraer las enseñanzas y el conocimiento de Dios. En humildad, en oración, en adoración a Cristo, en admiración por su amor, por su obra, por su propósito eterno, por su plan hermoso, precioso, de amor, de salvación, de glorificación para nuestras vidas, en la palabra de Dios. Este es el propósito de estos videos, como siempre digo, divulgar y promocionar y desafiar y entusiasmar que si sos un seguidor de Cristo, tenés que ser un estudioso de la palabra de Dios. Tenés que aprender a leerla, a estudiarla, a memorizarla y a aplicarla en tu vida, pedirle cada día a Dios que te ayude para aplicarla a tu vida, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir, ya se fue, se va el tiempo, seguramente lo vamos a separar en episodios, pero bueno, vamos a tratar de ser constantes y seguir. Y los creyentes vamos al encuentro de Cristo. Los cuerpos de los que vivan serán transformados semejantes al cuerpo del Señor Jesús, y los que resuciten recibirán el cuerpo de resurrección. Nótese bien que no vamos a ser convertidos en espíritus, sino que tendremos cuerpos espirituales, es decir, cuerpos transformados. Jesús mismo dijo a los discípulos, palpad y ved que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Eso va a traer como consecuencia la entrada a un estado de bendición eterna consistente en estar para siempre con el Señor. Los creyentes entraremos en la morada de la esposa que Cristo prepara para nosotros y que lo anunció y recogió Juan en el Evangelio en el capítulo 14. La pregunta que surge es, ¿cuándo va a ocurrir el traslado? El traslado puede ocurrir en cualquier momento. A Israel se le han dado muchas señales que precederán a la venida del Mesías. No se sabe la fecha, pero al ver las señales comprenderán que su salvación está cercana. En cambio, a la Iglesia no se le han dado señales que deben esperar, o que deben ser producidas, o que deben producirse, mejor dicho, antes del arrebatamiento. Se le manda vivir a la luz de la inminente venida de Jesucristo para trasladarla a su presencia. Ahí hay una enorme cantidad de citas del Nuevo Testamento, pero vale aquella que mencioné del apóstol Pedro, en donde se habla de que esperemos en la gracia, y no tanto que esperemos señales o cosas por el estilo. Por eso se advierte al creyente para que esté esperando al Señor mismo, y no a las señales que pueden preceder a su venida, y que van a preceder a la segunda venida, pero no al arrebatamiento. El arrebatamiento no es, como algunos dicen hoy, una doctrina novedosa, ya que la Iglesia Apostólica creía y esperaba en la inminente venida del Señor en sus días. El apóstol habla en presente, luego nosotros los que habremos quedado, de manera que estaban esperando los creyentes. Bueno, vamos a decir algo acá. En la teología, como la mayoría que está escuchando seguramente sabe, en la teología y en el punto de vista dispensacionalista, se hace una dicotomía, una separación total y absoluta entre el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero en la teología y en el punto de vista que yo adhiero y que divulgo y me parece que está buenísimo, no hay una dicotomía entre Israel y la Iglesia. Acá Samuel Pérez Milo está diciendo que hay, está bien, eso es lo que cree el dispensacionalismo. Dios tiene un programa y un plan para la Iglesia y uno totalmente distinto para Israel étnico, ¿sí? Para el pueblo judío racial, étnico. Entonces, el sistema dispensacionalista hace esta distinción. Desde el sistema de la teología del pacto hay dos palabras que hay que tener en cuenta. La palabra unidad. Hay una unidad entre el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Hay una conexión orgánica, ¿sí? Hay una unidad. Y continuidad en cuanto al programa, al plan. El programa que Dios estaba haciendo con su Iglesia en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tiene una continuidad ahora en el Nuevo Testamento en su pueblo.
en el Antiguo Testamento estaba su pueblo, Israel, y ahora en el Nuevo Testamento sigue su pueblo, Israel, el Israel de Dios, el Israel espiritual, del cual el Israel del Antiguo Testamento era un tipo, era una sombra, era una figura, ¿sí? En su revelación progresiva de Dios hacia nosotros. Entonces, obviamente, en el sistema dispensacionalista hay una diferencia drástica entre Israel étnico y la iglesia. Dios tiene, según el dispensacionalismo, dos programas distintos, dos planes distintos. La iglesia es arrebatada, es llevada al cielo. Israel sigue acá en la gran tribulación. Después Israel está en el milenio terrenal acá con Cristo. La iglesia, otro grupo, está en el cielo. Bueno, ese es el sistema dispensacionalista al que no adhiero. Y sí adhiero a la idea que me parece más sensata, coherente, de interpretación, de exégesis normal de la lectura de la palabra de Dios, que hay un proyecto, un único plan de Dios. Hay una unidad entre el Israel del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿sí? Por eso Samuel Pérez Milo dice, está diciendo estas palabras. Así que bueno, seguimos escuchándolo. El Señor en cualquier momento. Esta idea de lo que algunos llaman el rapto secreto es una posición teológica para sustentar el amilenarismo y los eventos futuros. Ahora me acordé de lo que quería decir anteriormente. Samuel Pérez Milo dice que o sea, porque ¿qué crítica se le hace al dispensacionalismo? Que es una novedad, y esto no es una opinión, lo que estoy diciendo es un dato duro. El dispensacionalismo nació en el año 1830. Si uno observa 2000 años de historia de la Iglesia, estamos hablando de una doctrina que estuvo en el último 10% de toda, o sea, hubo un 90% de la historia de la Iglesia en el cual nunca nadie creyó, ni tuvo como doctrina un rapto, una venida de Cristo en dos etapas. O sea, el 90% de la historia de la Iglesia, los cristianos nunca supieron y nunca se enteraron de que Cristo iba a venir en dos etapas, o sea, en un rapto secreto. Nunca en el 90% de la historia de la Iglesia, nunca nadie se le ocurrió decir que la Iglesia no tenía nada que ver con Israel, que Israel es una cosa, que la Iglesia es otra cosa totalmente diferente y totalmente desconectada, y que hay dos programas distintos. Nunca. Esto, miren, no es una opinión, esto es un dato duro, Los dispensacionalistas no quieren que se les diga que su esquema es una novedad, porque decir que es novedoso, estás diciendo que por 1800 años nadie supo esa doctrina, y ahora resulta que en los últimos 200 años sí, ahora esta es la novedad. Entonces eso es algo como que desfavorece el sistema, porque vos decís, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo en 1800 años nunca dijo nada de eso? Y aquí Samuel Pérez Milo dice que sí, que no es una novedad, porque Pablo estaba esperando en cualquier momento la venida de Cristo, pero no me parece un argumento firme ni válido ese. Por supuesto que todos esperamos la venida de Cristo, y no sabemos nunca ni el día ni la hora cuando el Señor va a volver. Así que no me parece que eso sea un argumento para decir que el dispensacionalismo o la cuestión del rapto secreto lo creían Pablo lo creía. No está explícitamente enseñado en el Nuevo Testamento. Hay mil argumentos de esto. Pero para mí el más contundente es que es algo que nació en el año 1830. O sea que hasta el año 1830 nunca nadie supo nada del rapto secreto, ni de la separación y la dicotomía entre Iglesia y el Israel étnico. Y acá, para no faltar a la verdad, sí vamos a decir algo. Sí, desde muchos siglos y desde mucho tiempo atrás, sí se creyó en el premilenialismo. En el premilenialismo, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús va a volver a la tierra antes de comenzar el milenio terrenal. Ese grupo que cree eso se llaman premilenialistas, y esa enseñanza sí es de muchos siglos, ¿sí? Pero eso no tiene prácticamente nada que ver con el esquema dispensacionalista. El dispensacionalismo sí es premilenial, pero no tiene nada que ver con lo que se llama el premilenialismo histórico. Nada que ver. El premilenialismo histórico nunca hizo una separación de Israel y la Iglesia. Nunca dijo que la Iglesia es un paréntesis en el programa de Dios. Eso es totalmente dispensacionalista. Que Dios tiene, la Iglesia es un paréntesis, es como una intercalación, dicen ellos. Es una intercalación donde Dios suspende su propósito hasta que la Iglesia sea quitada, entonces va a continuar con su plan original, que es que Israel reciba todas las promesas del Antiguo Testamento. Nunca se le ocurrió esto a los premilenialistas históricos del siglo XIII, XIV, XV, desde muchos siglos atrás. Así que no es lo mismo premilenialismo histórico que premilenialismo dispensacionalista. El premilenialismo histórico nació hace muchos siglos, mucha gente creyó en el milenio que se enseña en Apocalipsis 20. Si en Apocalipsis 20 se menciona el milenio, es el único pasaje en toda la Escritura que habla de un milenio, y por ese capítulo hubo muchos hermanos a través de la historia que creyeron en esta doctrina. Yo no adhiero a esa doctrina, pero sí respeto que por muchos siglos se ha creído. ¿Sí? Y en ese caso está bien y es respetable, todo es respetable en realidad, pero digamos, es una creencia de muchos siglos. Ahora, nada que ver con el dispensacionalismo, con el premilenialismo dispensacionalista. Esto es algo que de hace 200 años. Hermanos, esto es la verdad pura.
sigamos la verdad en amor. No lo critico, no tengo nada en contra, todo bien, pero esto es una realidad, ¿sí? Las verdades y las enseñanzas básicas del premilenialismo dispensacionalista es algo que nació en el último 10% de la historia de la Iglesia. ¿Está claro? No es que Pablo estaba creyendo al revés, Pablo, diciendo de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Esto es lo que creía Pablo. Más bien, Pablo estaba creyendo en una unidad entre el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento, en Efesios 2. Y en Efesios 3 está predicando una unidad y está predicando una continuidad del programa del Antiguo Testamento. El programa del Antiguo Testamento continúa ahora y de un modo mundial y universal en la Iglesia, en el Israel de Dios. ¿Sí? En Colosenses va a decir, nosotros los cristianos somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Así que bueno, este es un pantallazo, por las dudas, el que esté escuchando no esté muy al tanto de las enseñanzas, pero quiero dejar esto bien en claro. El punto de vista que está siguiendo acá el hermano proponiendo porciones de la Escritura para respaldar su teología es dispensacionalismo premilenialista, que surgió hace 200 años. ¿Sí? Así que lo seguimos escuchando. Es la posición clara y natural de los preteristas. La Iglesia será arrebatada con toda probabilidad antes de la tribulación. Además, hay notables diferencias en la Biblia entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida. Arrebatamiento es el traslado y la remoción de todos los creyentes. Quiero que presten atención a lo que va a decir ahora. Dice él que hay una gran diferencia entre el arrebatamiento 7 años antes y la segunda venida de Cristo. Pero fíjense una cosa, va a ver que es un lapso largo del video y no muestra ningún versículo. O sea, él afirma esa verdad, pero no muestra un sustento escritural. Si no me equivoco, es el segmento este que viene, que a mí me sorprendió porque hasta ahora viene afirmando con versículos. Y ahora dice muchas cosas que ocurren en esos 7 años, y ahora va a decir la diferencia que hay entre el rapto secreto y la segunda venida de Cristo visible. Va a decir que tienen una gran diferencia, pero no muestra ningún versículo. No muestra sustento ni respaldo escritural. Por eso veo que el argumento en este segmento, y en lo anterior también, pero en esto, por lo menos en lo anterior, mostró versículos, aunque los versículos no apoyaban. Pero ahora no muestra versículos. Eso lo veo como débil a esta parte del video porque no muestra un respaldo bíblico. A ver. La segunda venida es la manifestación real de Cristo que desciende del cielo a la tierra. El arrebatamiento se refiere a los santos arrebatados de la tierra al encuentro del Señor en el aire. La segunda venida será el regreso de Cristo a la tierra poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. En el arrebatamiento, Cristo viene a buscar a su esposa. En la segunda venida, la esposa viene acompañándolo, viene con él. En el arrebatamiento se conduce al tiempo de la tribulación. La segunda venida conduce al establecimiento del reino milenial. El arrebatamiento es inminente. La segunda venida es precedida por muchas señales. El arrebatamiento tiene que ver con el programa de la Iglesia. La segunda venida con el programa de Dios para Israel y para el mundo. El arrebatamiento abre para la Iglesia un encuentro con Cristo. La segunda venida abre la implantación del reino de Dios en la tierra. Podríamos encontrar algunas cosas más, pero es suficiente esto. Segundo acontecimiento. Bueno, era como yo lo había visto. Hace una gran diferencia entre la Iglesia de Israel y entre el rapto secreto y la segunda venida. Dice un montón de cosas que son características y que distintivas de cada cosa, pero no muestra ningún apoyo escritural. No muestra ningún sustento. Para que una doctrina y una enseñanza sea fuerte y sea para tener una convicción, tiene que estar bien, pero muy, muy respaldada con pasajes bíblicos bien interpretados. Cuando es una doctrina, es enseñada con unos pasajes ahí que uno dice, uy, pero es difícil, ¿sí? Pero cuando uno tiene una doctrina y uno ve que tiene abrumadora, es una avalancha de pasajes bíblicos, bueno, ahí tenés de sobra que el Espíritu Santo te está diciendo que esta es la enseñanza, ¿sí? Y quiero decir algo acá, porque acá hay un tema muy importante en este tema de la escatología. Te lo digo así como yo estudio por mi cuenta, no me dedico, soy un amante de Cristo y de su palabra, pero soy hacedor de tiendas como Pablo, laburo todo el día en mi trabajo que no está relacionado ni con la teología ni con nada, pero sí soy un seguidor de Cristo y amo su palabra y quiero hacer su voluntad. Entonces, te digo esto, en la escatología hay un tema muy importante que es la gran tribulación. O sea, es una crisis mundial tremenda que va a ocurrir
en la tierra, ¿sí? Y esto todo lo creemos porque está en la palabra de Dios y está enseñado y sí está muy respaldado por un montón de pasajes donde va a haber una crisis tremenda. Pero acá viene el punto de la discrepancia, ¿sí? El dispensacionalismo dice que la iglesia va a ser quitada y no va a pasar por la gran tribulación. Entonces a eso se le llama el pretribulacionismo. El pretribulacionismo. Porque la iglesia es quitada, Cristo viene antes de la tribulación y salva a la iglesia para que no pase, ¿sí? Pero la teología del pacto es post-tribulacional, siempre llevando la contra, ¿eh? Es post-tribulacional. ¿Qué quiere decir la teología del pacto? Me gustaría que no fuera así, pero la teología del pacto dice así, la iglesia va a ser muy perseguida en la tribulación, muy perseguida. Una persecución como nunca antes hubo en la historia. Y de hecho ya es perseguida, toda la historia de la iglesia fue perseguida. En este momento hay hermanos que están muriendo de hambre, encarcelados, con un montón de problemas. La iglesia está siendo perseguida hoy en el presente. Pero va a llegar una etapa futura, llamada la gran tribulación, donde ahí sí la iglesia, según la teología del pacto a la que yo adhiero, va a ser muy, muy perseguida. Bueno, el dispensacionalismo enseña que no, la iglesia va a ser salvada de esa hora por un pasaje, por algunos pasajes que también son pocos. No hay un apoyo escritural así abrumador para decir, está perfecto, tenía apoyo de sobra. No, hay un versículo en Apocalipsis y algunas deducciones así muy tomadas con pinza y que no alcanzan para convencer. Pero bueno, respeto el que lo crea así, está todo bien. Pero aquí Samuel Pérez Milo va a enseñar esto, va a enseñar el esquema dispensacionalista y que la iglesia va a ser quitada y salvada de la gran tribulación, y lo que dice que los que sí van a sufrir esa gran tribulación va a ser el pueblo judío. Y bueno, para los que sepan un poco de las profecías de Daniel, va a dar comienzo aquí en la tierra, según el dispensacionalismo, la semana 70 de Daniel, donde el anticristo va a tener distintas actividades. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles muy propios y puntuales del dispensacionalismo, ¿sí? Así que bueno, por eso hago esta explicación, por eso aquí Samuel Pérez Milo hace esta distinción. Pero, repito, lo que sí me parece, y hago esta observación, no da y no ofrece apoyo escritural para hacer todas las afirmaciones que hace, todas las distinciones. Si uno le respaldaría con versículos, entonces sería más fuerte, pero no las hay. Sigamos escuchando. Para la iglesia es el tribunal de Cristo. La enseñanza de la Escritura es muy clara. Voy a abrir mi Biblia en la carta a los Romanos y en el capítulo 14 y versículo 10. Romanos 14, 10 dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ahora la frase interesante: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Una referencia semejante la encuentras en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. El tribunal de Cristo es ineludible. Debemos. Además es general. Todos nosotros los creyentes debemos comparecer. Es un examen público, porque seremos manifestados. Serán exhibidas las acciones que hayamos hecho durante nuestra vida en la tierra. Hay un juez señalado, que es Cristo, que además de Salvador es el que tiene autoridad de Dios para juzgar. Hay recompensas. Cada uno recibirá conforme a lo que ha sido hecho o lo que hizo aquí en la tierra. El detalle del acontecimiento lo encontramos en la carta primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15. Primera a Corintios 3, 12 al 15, dice así: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El tribunal de Cristo no tiene nada que ver con el trono blanco, llamado generalmente el juicio final, Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11. Ahora, el tiempo del tribunal de Cristo tiene necesariamente que ser inmediatamente al arrebatamiento. A ver, vamos a hacer una detención acá para marcar diferencias, ¿sí? Recién citó este versículo de Apocalipsis 20. Vamos a leerlo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese es el versículo que citó el hermano. Vamos a volver, después citó 1 Corintios capítulo 3, pero quiero que nos detengamos un segundito acá. Les soy sincero, el tema del tribunal de Cristo y es un tema que tengo que estudiarlo mucho todavía, ¿sí? Pero quiero decirte lo siguiente, sinceramente te voy a decir quizás lo que te voy a decir te parezca raro, pero bueno, yo tengo que profundizarlo bien y ver bien el apoyo escritural para esto. Pero miren, yo no sé vos, pero yo soy de la idea de que no quisiera que Cristo me premie por buenas obras que haya hecho. Mi premio es verlo a Él. Bueno, yo sé que tengo que ver y estudiar los versículos de la Escritura que hablan, y ahora vamos a ver que lo dice, pero tendría que estudiarlo bien, tendría que verlo bien. Pero aquí lo que Samuel Pérez Milo enseña, que es una enseñanza del dispensacionalismo, es esto: que cuando la iglesia sea arrebatada va a pasar por un juicio
pero no es un juicio para condenación, sino que Dios va a juzgar las obras de cada uno para darle premios a los cristianos que hicieron mérito para tener ese premio y no darle premios al cristiano que no hizo mérito para tener esos premios. Es algo que me cuesta entender porque como cristianos tenemos el principio de la gracia de Dios. Por gracia somos salvos y por gracia también, por la gracia de Dios somos santificados. El Señor dijo, cuando ustedes terminen de hacer todo lo que van a hacer, digan, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. No me gusta tener que vivir la vida cristiana y hacer las buenas obras que corresponden a la vida cristiana, pensando que las voy a hacer para que Dios me dé un premio. No me termina de cerrar. Quizás estoy equivocado. Tengo que ver bien cada pasaje. Acá vamos a ver unos pasajes que dicen recibirá recompensa. Pero bueno, vamos a decir esto. Él, desde el punto de vista de la teología del pacto, obviamente no tiene el sistema dispensacional, así que para la teología del pacto hay un solo juicio, el juicio final. Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, se sentará en su trono, separará las ovejas de los cabritos, y le va a decir a los de la derecha, vengan a heredar el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. Y da la sensación como que los que estemos ahí en ese juicio le vamos a decir, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos con hambre, te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed, te dimos de beber? Y el Señor va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, reciban la eternidad preparada para ustedes. Y ese capítulo me encanta, me gusta. Porque yo le voy a decir al Señor, Señor, de mérito, lo único que tengo en mi vida, de mérito. Todos los méritos son de Cristo. Por Él estamos limpios, justos, puros delante de Él. Y en correspondencia a ese amor, a esa entrega, vivimos nuestra vida cristiana. Somos santos porque Él es santo. Tratamos de vivir en santidad porque estamos en Él. Y si nosotros hacemos algún acto, algo impulsado por el amor, es por el amor a Cristo. Y uno como que no quiere nada, no quiero que me dé nada. Lo único que lo quiero es a Él. No quiero que me dé un premio, no quiero que me dé un premio y que me diga, Cristian, vos fuiste mejor cristiano que tu hermano. No me termina de cerrar. Entonces me cuesta, pero vamos a decir, me gusta Mateo 25. Le vamos a decir, Señor, ¿cuándo? ¿Qué premio me vas a dar, Señor? Solamente quiero estar en la vida eterna alabando y admirando a mi Salvador. Punto. Nada más. No quiero nada. Bueno, dice Apocalipsis que vamos a sacarnos las coronas que Él nos va a dar y se las vamos a rendir a Él. Así que bueno, el tema del tribunal de Cristo, primero que no lo creo. No lo creo en el sentido dispensacionalista, porque no creo en el arrebatamiento pretribulacional. Pero sí creo que este tribunal que vamos a leer ahora en los pasajes se refiere al único juicio final. Va a haber un solo juicio final. Uno solo. Mateo 25, el tribunal de Cristo, y donde vamos a recibir la recompensa en la vida eterna, ¿sí? Y vamos a ser juzgados por nuestras obras. Sí, pero la salvación no es por obras. Claro, no es por obras, es por fe en la gracia. Pero Santiago dice, la fe sin obras es muerta. O sea, la forma de verificar que tengo verdadera fe es porque en mi vida hubo obras, ¿sí? Pero es algo natural, es el fruto del Espíritu. Es el Espíritu, en definitiva, el que tiene el mérito en nuestra vida, ¿sí? Así que bueno, me cuesta entender de yo, mi vida, tratar de ser mejor que otro para que Dios me dé un premio y que mi premio sea mejor que el del otro. Es difícil, me cuesta entenderlo. Tendría que hacer como me gusta hacer a mí, agarrar de Mateo hasta Apocalipsis y revisar todo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me acuerdo del pasaje del Señor. Cuando ustedes hayan hecho todo lo que les corresponde hacer, digan, siervos inútiles somos. Porque hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde hay algo para que Él me dé un premio? ¿Sí? Su presencia, sus manos agujereadas, sus plantas, su costado, que sufrió por mí, ese es mi premio, punto. No quiero más nada. Como dice Marcos Vidal, solo déjame mirarte cara a cara. ¿Sí? El color de mi corona no importa, tomá, la corona no me importa, quiero verlo a Él, Él es mi premio. ¿Sí? Después que Él me dé no sé, bueno, tendría que estudiarlo bien. Como no creo en el tribunal de Cristo dispensacionalista, no le he prestado tanto atención. Ahora, lo que sí te digo algo, solamente estos dos versículos que están acá mencionan la frase tribunal de Cristo. No hay otro. Ya cuando una cosa tiene solo dos versículos, y si vos ves el contexto de cada versículo, no es que viene hablando de ese tema, viene hablando de otro tema y cambia tema y menciona eso. Pero ahora vamos a ver, y ahora ya de hecho, miren, fíjense, el hermano y los dispensacionalistas enseñan el tribunal de Cristo con este versículo. Fíjense, pero tú, ¿por qué? Si ustedes ven el contexto, se dan cuenta que no viene mucho hablando del tema, ¿no? Es como una cosa que sale de contexto, pero bueno, la frase está dicha ahí. Fíjense, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y fíjense, 2, 4, 6, 8 palabras. 8 palabras. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está bien, son 8 palabras, pero están dichas, y están bien dichas. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, todos compareceremos. Todos. No es solamente la iglesia.
Si este versículo se usa para, digamos, respaldar la doctrina del tribunal de Cristo, digamos, el tribunal de Cristo está solamente restringido a los cristianos, según enseña el dispensacionalismo. No es para todos. Pero acá dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, vos dispensacionalista me vas a decir, bueno, pero todos los cristianos, se refiere a todos los cristianos que estén en ese momento ahí. Esos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí, pero mirá el versículo que sigue. Vamos a leerlo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, ¿quiénes van a estar en ese tribunal de Cristo? Solamente el grupo de los redimidos en el cielo, en el periodo de los 7 años del arrebatamiento. No. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En ese tribunal de Cristo vamos a estar todos. Es el juicio final. Es Mateo 25. Es el gran trono blanco, donde el cielo y la tierra van a huir y todo el mundo va a estar delante de Dios. Un solo evento. Ese mismo día es el rapto, ese mismo día es la resurrección, ese mismo día todo el mundo de pie delante de Dios. Y Dios, como juez justo, va a juzgar a vivos y a muertos. Y ese día toda rodilla se doblará. No es un tribunal aparte con un grupo nomás de personas. Es un solo evento, bueno, desde el punto de vista de la teología del pacto, que obviamente tiene grandes diferencias con el dispensacionalismo. Y miren, te estoy mostrando un pasaje. Viene hablando del tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que este versículo prácticamente derriba el argumento del tribunal de Cristo dispensacionalista. Porque no van a estar solo los cristianos para recibir premios. Van a estar toda rodilla y toda lengua. ¿Sí? Filipenses 2. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Este pasaje se está refiriendo claramente a eso. En sana exégesis. Interpretación normal, corriente, venimos sin ningún esquema previo. Venimos a leer la Escritura y obtenemos nuestra teología y nuestra enseñanza. ¿Sí? ¿Qué evento es este? ¿Es un evento aislado? No. Toda rodilla va a estar ahí. Toda rodilla va a estar ahí. Y después el otro pasaje, bueno, ¿cómo es la hermenéutica? Fíjense, ¿cuál es el otro pasaje? 2 Corintios. Este es el otro pasaje que menciona el tribunal de Cristo literalmente así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el pasaje. Pero miren, es el pasaje que a mí me cuesta. Si vamos a pasar el juicio de Dios, va a ser por su gracia. No hay mérito. Nosotros, por más que hagamos muchos buenos méritos, cada día, si no fuera que estamos bajo el amparo de la obra de Cristo, nuestro andar diario, nuestros pensamientos, son méritos negativos total. O sea, no merecemos nada de ningún premio de nada. Nuestra vida está llena de pecado consciente, inconsciente. Todas nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Por lo único que estamos aceptados en Dios, en Cristo, por lo único que Dios nos sonríe, nos ama y nos quiere, es porque estamos en Cristo. Estamos representados por la obra de Cristo. Por eso Dios nos ama, nos quiere. Después, nuestros méritos, si hacemos algo bueno, es porque el Espíritu lo impulsa. En todo caso, los méritos son de Él. Y después no nos queda otra, siervos inútiles somos. Pero bueno, vamos a observar lo que dice la palabra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, tranquilamente, acá por favor, los exégetas quizás se enojen conmigo, pero bueno, la verdad que lo tengo que estudiar el tema, pero así, a prima facie, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando del juicio final. Porque según lo que haya hecho, ¿qué es lo que hacemos bueno? Son las buenas obras que vienen de la verdadera fe, de Santiago. Es el fruto del Espíritu que nos impulsa a hacer buenas obras. La única forma de que podamos hacer algo bueno es porque somos salvos. Y sea malo, lo que dice sea malo es una persona que no es un verdadero creyente. Está hablando del juicio final. 2 Corintios 5:10. Después lo voy a estudiar bien, pero fíjense lo que es la hermenéutica y lo que se llama la analogía de la fe. Y lo que se llama la interpretación. Un pasaje que, por ejemplo, este pasaje que está ahí, no está claro, a no ser que venga el esquema dispensacional y diga este es el tribunal de Cristo que está... Bueno, hay muchas cosas que no se extraen del pasaje. Pero en sana exégesis podemos encontrar un pasaje paralelo. Y vamos a decir, ¿pero cómo? Para que cada uno reciba según... ¿Cómo puede ser este un juicio que estén los cristianos solos? Entonces, ¿cuál es el pasaje paralelo? El pasaje paralelo es el que leímos en Romanos 14. Y en Romanos 14, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, pero ¿quién es? ¿Es un tribunal de solo cristianos? No. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Del juicio final, donde toda lengua va a estar y toda rodilla se doblará. Y los cristianos vamos a recibir
a Cristo, la vida eterna. Él es nuestro tesoro. La bienaventuranza eterna. ¿Sí? ¿Para qué queremos más? Vamos a heredar el universo de Dios. Y lamentablemente los que hicieron lo malo, o sea, los no creyentes, van a recibir el castigo. ¿Sí? Es el juicio final. Con esto, para mí, me alcanza y me sobra para no darle sustento a un tribunal de Cristo dispensacionalista. ¿Sí? Es el tribunal de Cristo, sí, es el tribunal de Cristo. Cristo va a juzgar. El Hijo del Hombre, Mateo 25, se va a sentar cuando venga su gloria, se va a sentar y va a separar las ovejas de los cabritos. Acá está el que hizo lo bueno y el que hizo lo malo. Sana exégesis. Un pasaje se interpreta por otro. Un pasaje que es un poco más difícil se explica por otro que está explícito, fácil. Toda lengua, toda rodilla se va a doblar. Por Mateo 25, por el juicio final, por el Romano capítulo 1, donde vida eterna a los que perseverando en bien hacer tienen gloria. En Romano 1 también está el único juicio que va a haber. Romanos 1, algún día lo podemos estudiar. Pero bueno, el dispensacionalismo que está enseñando acá el querido maestro Samuel Pérez Milo tiene esta enseñanza, ¿sí? Repetimos, cuando la iglesia sea arrebatada, pretribulacionalmente, ante la tribulación, va a ir al cielo y va a pasar por este juicio tribunal de Cristo, respaldado por estos dos versículos, ¿sí? Y por el otro versículo donde habla Corintios, si la obra de alguno, que también, si te pones a estudiarlo bien y ver, no es contundente, ¿sí? Es cierto que cuando nosotros hacemos obras y no las hacemos por amor a Dios, es heno, madera, heno y hojarasca. Pero cuando nosotros hacemos obras y tenemos una vida impulsada por el amor de Dios, por supuesto, esos son materiales que pasan por el fuego y no se queman. Pero bueno, se podría estudiar bien ese pasaje, habría que estudiarlo bien. Tendríamos que ver, otros intérpretes, a ver qué vieron en ese pasaje de las distintas posturas, y ver, y observar, poner en la balanza y ver por cuál optamos. Pero yo, así, a prima facie, no veo sustento bíblico acá en estos pasajes para decir 7 años antes va a haber un juicio solamente para cristianos donde Dios va a premiar según la obra de cada uno. O sea, no es necesario, digamos. Esto tranquilamente calza en el juicio final. Calza perfectamente en el día en donde los ángeles salen a cosechar, separan trigo de cizaña, separan los pescados comestibles de los pescados que no son comestibles, como en la parábola de la pesca. Y el reino de Dios es semejante a eso, dijo el Señor. Así que continuamos, a ver. Hay razones que justifican esta posición. El lugar del tribunal de Cristo será en su presencia, y tiene que ser en la esfera celestial, ya que todos salimos del mundo, los creyentes, al encuentro y estaremos para siempre con Jesús. El mismo apóstol señala la esfera de los acontecimientos para todo creyente fuera de este mundo. El juez que juzgará en el tribunal lleva ya el tribunal el nombre del juez. Cristo ocupa el tribunal. Cristo es el único juez que tiene capacidad de actuación concedida, establecida por Dios. Y hay una afirmación enfática que nadie juzga sino Jesucristo. Ningún otro puede ser, ya que Dios le entregó todo juicio al Hijo. Juan 5, 22 y 27. La grandeza del juez es evidente. Recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. La justicia del juez es evidente. En 2 a Timoteo 4:8, Pablo le llama el juez justo. Los juzgados solo pueden ser los creyentes redimidos. El pronombre personal nosotros, 2 Corintios 5:10, así lo indica. El apóstol se incorpora a ese examen en este juicio. El examen del juicio no es un asunto de salvación o de condenación para el creyente, sino que es un asunto para valorar su obra, lo que el creyente hizo bajo la gracia. No vendrá nunca a hacer juicio por el pecado, porque ya fue extinguido plenamente para el salvo y no hay condenación para él. Todos los pecados pasados, presentes y futuros de los cristianos fueron cargados sobre Cristo, que sustituye vicariamente al pecador que cree. Colosenses capítulo 2, versículo 13. El creyente es llamado a rendir cuentas en relación con su servicio, es decir, ¿qué es lo que el creyente hizo aquí en la tierra? El examen en cuanto a su forma de edificar. El apóstol mencionó que se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno o hojarasca. Los primeros materiales son materiales de procedencia celestial, los segundos son humanos y personales. Y el juicio es un juicio individual. El modo del examen es precisamente viendo qué es lo que ha hecho cada creyente en su ministerio. Ahora, yo quiero que reflexionéis sobre algo. La pregunta del tribunal de Cristo no es tanto qué hiciste, ni cómo lo hiciste. La pregunta es, ¿amaste o no amaste? El que hizo algo sin amor es considerado por Dios como estéril y sin valor alguno. Carta 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante. El resultado del tribunal de Cristo es resultado de recompensas, distintas coronas, que se mencionan 5 de ellas en el Nuevo Testamento. El creyente recibirá una recompensa por el trabajo que hizo para la gloria de Dios. En algunos casos, el creyente dice aquí, en 1 Corintios 3:15, que hemos leído, que algunos perderán todo, pero serán salvos así como por fuego. Es decir, no pierden la salvación,
pero pierden la recompensa. En tercer lugar, están las bodas del Cordero. El tiempo de las bodas es después del tribunal de Cristo, donde la iglesia ya entra adornada con los regalos que la gracia de Dios le ha concedido. Debe ser un acontecimiento muy próximo a la segunda venida. Apocalipsis 19:7. En lugar de las bodas... Vamos a leer Apocalipsis 19:7. Ahí está. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Acá está, a ver, vamos a seleccionarlo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este es otro tema que también, la verdad, no lo tengo muy visto, pero, digamos, nuevamente, a prima facie, por acá tengo, a ver si acá lo puedo... el tema, o sea, Apocalipsis es un libro simbólico, tiene muchos símbolos, ¿sí? Y aquí, para mí, las bodas del Cordero es un símbolo justamente de una fiesta. Y las bodas del Cordero es la fiesta eterna. O sea, la eternidad de descanso, de alegría, de plenitud, de solaz, de recreación infinita, eterna, ¿sí? Va a ser una fiesta eterna, ¿sí? No creo que sea un evento, o sea, primero que no creo en el rapto pretribulacional, así que en ese periodo va a haber una fiesta especial, una boda. O sea, Apocalipsis es el género literario, es apocalíptico, es altamente simbólico, ¿sí? Altamente simbólico. Entonces, fíjense, nuevamente, la hermenéutica. Para entender un pasaje oscuro, vamos acá, fíjense lo que dijo el Señor. Acá está, la parábola de las bodas. Mateo 22. No lo vamos a leer, pero ustedes la conocen. A ver. Se me fue para arriba, ahí está. La parábola de la fiesta de bodas. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas. Bueno, es parabólico, el Señor invita a la fiesta del reino de Dios. Pero en teoría los herederos, los hijos del reino, el pueblo judío étnico, rechaza. Nadie quiere ir a la fiesta. El Mesías vino y fue rechazado. Entonces en la parábola salen, le dice en la historia que cuenta el Señor, dice, traigan a todo el mundo, cojos, paralíticos, ciegos, todo, que mi fiesta, las bodas se llenen de gente, ¿sí? Entonces ahí está una hermenéutica, digamos, las bodas del Cordero, Apocalipsis, un lenguaje apocalíptico, altamente simbólico, se refiere a un evento que es la eternidad, donde, sí, ya sé, la iglesia simbólicamente, en Efesios también, capítulo 5, mejor dicho así, capítulo 5 y capítulo 5, se enseña que se hace la analogía entre esposa y entre Cristo y la iglesia. Sí, pero es una analogía, es un simbolismo. Y las bodas del Cordero, sí, obviamente, el grupo de todos los redimidos vamos a estar eternamente en una relación de amor, de adoración hacia nuestro Cristo, hacia nuestro Dios, ¿sí? Las bodas van a ser eternas, el cielo va a ser una fiesta para siempre, ¿sí? Para mí es simbólico, no es que es un evento puntual y mucho menos que va a ser antes del día del Señor. Pero bueno, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, fíjense, acá es un símbolo, porque dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, si el lino fino es una figura, una metáfora, una representación, ¿por qué no todo lo demás es una representación? La boda es una figura, una metáfora, todo es una metáfora. Tranquilamente podría ser, no hay problema. No es que literalmente tiene que ser una boda, que no sé, un casamiento. A mí me cuesta entenderlo y me satisface tranquilamente la hermenéutica de la parábola de las bodas y que Apocalipsis es simbólico y las bodas del Cordero es nuestra convivencia eterna con nuestro amado Salvador. Todo el cielo, toda la eternidad va a ser una fiesta. A los que les gustan las fiestas, de alegría, de quitarse el estrés en las fiestas, de escuchar música y disfrutar de las comidas y de la parte social. Bueno, eso va a ser la eternidad. Va a ser gozo, alegría, fiesta eterna, por siglos, por edades, sin fin, ¿sí? Así que bueno, para mí, con eso es suficiente para mí el tema de las bodas del Cordero. Es el cielo, ya que sigue al tribunal de Cristo que tuvo lugar en la esfera celestial. Ningún otro lugar es ya adecuado para seres glorificados o para criaturas celestiales. Filipenses 3, 20, 21. Los participantes en las bodas del Cordero comprenden solo a Cristo y a la Iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8 lo indica con toda claridad. Es la presentación perfecta. A ver, acá tenemos el pasaje. ¿Sí es cierto? No, Filipenses. Las bodas y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a su pie. Fíjense que acá en la Biblia el pasaje de referencia que pone es Mateo 22, la parábola de las bodas del Cordero, ¿sí? Así que bueno, sigamos escuchando. Personal de la esposa, aquella que fue comprada y redimida, es presentada delante de Dios como la esposa del Cordero. Miren, voy a decir alguna particularidad del dispensacionalismo que me da pie acá en la parte donde va Samuel
desarrollando su argumento, que esto, lo que le voy a decir, es una enseñanza del dispensacionalismo. Por lo menos en varias etapas del dispensacionalismo. El dispensacionalismo enseña que en este evento de las bodas del Cordero, la novia de Cristo es la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque como dijimos, en el Antiguo Testamento no está la iglesia. Así que la novia en ese momento van a ser todo el grupo de la iglesia para el esquema y la visión dispensacionalista. Pero los santos del Antiguo Testamento, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, que para mí son cristianos del Antiguo Testamento, bueno, para el dispensacionalismo no, porque en el Antiguo Testamento no hay cristianos. Para el dispensacionalismo, en el Antiguo Testamento no hay cristianos. Los cristianos son de la iglesia, son del Nuevo Testamento. Entonces dice el dispensacionalismo que en esa boda del Cordero, literal, la novia va a ser el grupo de la iglesia, pero los santos del Antiguo Testamento van a ser invitados a esa boda, ¿sí? Le digo un detalle de color, una particularidad rara, la verdad rara, pero bueno, lo enseñan así. Los grandes maestros dispensacionalistas son Schaffer, Pentecost, Walvoord, Charles Ryrie, ¿sí? Scofield, de la Biblia, lo estoy diciendo no en orden cronológico, y el padre del dispensacionalismo, John Nelson Darby. En el año 1830 arrancó esta enseñanza, ¿sí? Y estos son los grandes del Instituto Teológico de Dallas, es la gran universidad más grande a nivel mundial, desde donde sale esta enseñanza, la del dispensacionalismo. Y estos profesores cristianos que he citado son los grandes estudiosos y promotores de esta enseñanza y de este punto de vista de interpretación teológica y escatológica y profética, ¿sí? Y ellos todos enseñan que justamente en las bodas del Cordero la iglesia del Nuevo Testamento va a ser la novia, pero los santos del Antiguo Testamento van a ser invitados a esa boda, van a ser digamos, actores secundarios en ese evento. Bueno, ese es un dato interesante. Finalmente, el tercer acontecimiento, la cena de las bodas del Cordero. El lugar de ese acontecimiento será en la tierra, durante el reino milenial. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Las bodas del Cordero tienen que ver solo con la iglesia, mientras que la cena de las bodas involucra también al Israel salvo, como el Señor expresó en la parábola de las 10 vírgenes, que es ilustración de Israel, que será invitado a la boda los que tienen aceite y que serán puestos fuera aquellos que no lo tienen. La cena de las bodas, anticipadamente anunciada en el cielo en la profecía de Isaías capítulo 19 versículo 9, se va a celebrar luego en la tierra. La iglesia es presentada como esposa a los amigos del esposo, que no están en el cielo, sino que están en la tierra esperando el regreso del esposo. Y esto es la culminación del programa de Dios para la iglesia en esta dispensación, trasladada, glorificada, presentada y puesta ya como instrumento por el cual la gloria de Dios será manifestada para siempre. ¿Esperamos al Señor? Puede ser hoy. Por tanto, nuestra responsabilidad es vivir vidas consecuentes con esa esperanza. Bueno, terminamos y espero que haya sido enriquecedor. Se hizo muy largo, seguramente lo vamos a separar en distintos episodios. Pero bueno, lo bueno, seguidor de Cristo, es que tenemos una esperanza hermosa, viva. Tenemos vida eterna en Cristo, tenemos una esperanza viva, tenemos la palabra de Dios en este mundo para poder leerla, estudiarla, para poder ser santos como Él es santo, para poder saber cuál es nuestra identidad, para poder seguir creciendo en fe y para ir adoptando distintos esquemas de interpretación. Yo te aconsejo el de la teología del pacto, pero seguramente si sos dispensacionalista y estás escuchando y quizás reafirmaste tus convicciones y está todo bien. Gloria a Dios, si te sirve para conocer más a Cristo, para serle más fiel, un más fiel creyente, enhorabuena. La cuestión es que sigamos estudiando y profundizando y creciendo en el conocimiento de Cristo y pidiéndole al Señor la palabra en la oración de Pablo por los Efesios en el capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloriosa herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos. Así que esa supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermoso pasaje, y que el Señor, a través del estudio de su palabra, abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber la esperanza, la herencia y el poder que actúa en nosotros. Muchas gracias por escuchar